Hola amigos, bienvenidos a su canal Mitos y Normas en Gas LP en este nuevo video. Mi nombre es Oscar Román y yo soy unidad de verificación en materia de gas LP en Guadalajara, México. El día de hoy quiero hablarte de un elemento fundamental en la protección de una tubería de llenado de tu tanque estacionario. Y me refiero a la válvula de relevo hidrostático o también conocida como válvula de seguridad o válvula de alivio de presión, en la cual en la gran mayoría de los casos en México o se utiliza una equivocada o se utiliza en un lugar equivocado o en el peor de los escenarios ni siquiera existen. Así que la intención de este video es mostrarte los elementos básicos que debes de considerar para el correcto uso de esta válvula. Así que comencemos. Comencemos por el principio. La norma oficial mexicana define cuáles son las válvulas obligatorias que deben de existir en cualquier tubería de llenado de tanque estacionario en México, siendo la primera de ellas la válvula de relevo hidrostático, que también es conocida como válvula de seguridad o válvula de alivio de presión. Adicionalmente debemos de tener un par de válvulas de llenado o también llamadas doble check, de las cuales una se pone en la punta donde se conecta la manguera de la pipa y la otra es parte del recipiente, es parte de los accesorios de fábrica que trae cualquier recipiente. Y finalmente necesitamos un par de válvulas globo, que como puedes ver, una va atrás de la válvula que va en la punta de la toma y otra antes de la válvula de llenado que está en el tanque. Y te preguntarás, ok, ¿para qué quiero esta válvula? ¿Para qué me sirve? La función de esta válvula principalmente es proteger la integridad de la tubería de llenado, para evitar que por alguna subida de presión crítica enorme, la tubería se pudiera reventar y todo el contenido derramarse al exterior. Supongamos que las válvulas globo estuvieran cerradas y toda la tubería que está entre estas válvulas está llena de gas LP en fase líquida. Al ser líquido ya no se puede comprimir. Si por alguna causa externa como calor o lo que sea, la presión dentro del tubo sube, el líquido va a buscar una manera de escapar y si no encuentra otra manera va a reventar el tubo, que es lo que no queremos, porque si el tubo se revienta y el gas líquido se vierte al exterior, se va a vaporizar y genera una nube explosiva. Esa es la razón por la cual la válvula de relevo hidrostático va a permitir una salida, llamémoslo, ordenada y segura de ese exceso de presión, y cuando la presión se normalice, se vuelve a cerrar y ya no escapa más gas a la atmósfera. Entonces, la válvula está diseñada para proteger la tubería y las válvulas de cierre donde existe la posibilidad de que quede atrapado el gas LP en fase líquida. Ahora conozcamos un poco más de detalles sobre la válvula de relevo hidrostático o de seguridad. Aquí estás viendo en la fotografía una de media pulgada marca Rego. Y utilizo este ejemplo porque esta es la más común que vas a encontrar en México. Prácticamente el 99% de las válvulas de relevo hidrostático instaladas son de este tipo. Si bien hay una marca MEC y hay otras de marca Fisher, son dificilísimas de encontrar. Entonces, para fines prácticos, lo que verás en las siguientes láminas será sobre esta válvula. Existen una gran cantidad de válvulas de esta marca. Varían en el diámetro de la conexión que va a la tubería, que va desde un cuarto, media pulgada, si es de latón, si es de acero inoxidable. Y lo más importante, ¿cuál es la presión de apertura? Aquí puedes ver en la primera columna el número de parte y en la segunda columna a qué presión van a empezar a abrir. La norma nos especifica que la válvula que escojamos debe de abrir a una presión mínima de 26.215 gramos sobre centímetro cuadrado. ¿Esto es mucho o es poco? Solamente para que lo puedas comparar. La estufa de tu casa trabaja a 28 gramos. Entonces, si esta abre a 26.000 contra 28, es una diferencia brutal de presión. Las válvulas de relevo hidrostático son piezas mecánicas con resorte, por lo tanto no son eternas. Hay que estarlas cambiando de cuando en cuando. La norma no especifica claramente cuándo se deben de cambiar. La norma hace referencia a que las válvulas que están pegadas al tanque
se cambian o a los 5 años de estar instaladas o a los 7 años de haber sido fabricadas, pero no habla en específico de las válvulas de relevo hidrostático, pero es una práctica común de que también se cambien con estos periodos de tiempo ya especificados. Todas las válvulas de relevo hidrostático tienen la fecha de fabricación estampada en el cuerpo. Aquí te estoy mostrando la fecha en el formato que la marca Rego utiliza, en la cual los primeros 2 dígitos son el mes de fabricación, con un rango del 01 al 12, siendo el 4 el mes de abril. Después tenemos una letra que nos dice en qué semana de ese mes se fabricó la válvula. A, primera semana; B, segunda semana; C, tercera semana, etc. Y finalmente el año, que son los últimos 2 dígitos. En este caso tenemos una válvula que fue fabricada en la segunda semana de abril del 2009. Cada fabricante puede tener su propia nomenclatura. Esta es únicamente la que utiliza la marca Rego. ¿Cómo se ve una válvula correctamente instalada en la tubería de llenado? Si bien no es esta la única configuración válida, esta es muy común, en la cual puedes ver en la parte de abajo la válvula de llenado del tanque, luego está el acoplador de líquido, la válvula globo, una T, y luego tenemos con su reducción la válvula de relevo hidrostático en la parte más alta. Ahora te quiero mostrar cuáles son los errores más comunes en el uso de la válvula de relevo hidrostático o de seguridad. Quiero mencionar que en las siguientes fotos puede ser que aparezcan otro tipo de errores o de fallas, pero únicamente me voy a concentrar en las referentes a esta válvula en particular. La primera de ellas es no tener válvula. Como puedes ver en esta fotografía, no existe la dichosa válvula de seguridad. Un error todavía más común es el tener una válvula de cilindro, que si bien estas válvulas tienen una pequeña válvula de alivio, no está calibrada a la presión que se requiere y no está hecha para desfogar líquido, sino gas en fase vapor. Además que tiene un caudal de desalojo inferior a la que se requiere. También se utilizan las válvulas de seguridad de los tanques estacionarios, que también están hechas para abrirse a una presión menor y no son las adecuadas para esta función. Otra falla es ponerla en el lugar equivocado. Como puedes ver en esta fotografía, la válvula de relevo hidrostático está entre la válvula globo y el tanque, cuando debería estar entre las dos válvulas globo, como lo vimos al principio. De esta manera, la tubería no está protegida adecuadamente, porque si sube la presión en este pedacito de tubería, lo que va a hacer el gas es meterse al tanque. Pero si sube la presión en el otro pedazo de tubería, desde esta válvula globo hasta la toma, ahí no hay nada que la proteja. Otro error es utilizar una válvula manual antes de la válvula de relevo hidrostático de seguridad. Esto es más que un error, es una estupidez. ¿Por qué? Porque estas son válvulas automáticas, deben de abrirse cuando la situación así lo requiera, no cuando dependamos de que a alguien se le ocurrió o no supo si había que cerrarle o abrir la válvula. En este caso, tener, como en esta fotografía, la válvula previa cerrada, es como no tener nada, no tener ninguna protección. El último error que vamos a ver el día de hoy es el utilizar combinaciones de válvulas en la línea de llenado. Por ejemplo, esta fotografía, puedes ver que tenemos una válvula de relevo hidrostático correctamente instalada, pero además tenemos una válvula de cilindro. Esto echa a perder completamente la operación de la válvula de relevo hidrostático. Para empezar, tenemos una válvula que va a abrir a una presión inferior de la que se debe, que es la de cilindro, y además tenemos un desfogue de gas LP líquido a la atmósfera si es que alguien llegara a abrir esta válvula manual. Los desfogues, de acuerdo a la norma oficial mexicana, están prohibidos. Para concluir, unos puntos finales para ser tomados en cuenta en la instalación de estas válvulas. 1. Se tienen que instalar en la parte más alta de la línea de llenado. 2. Tener siempre en cuenta que tienen fecha de caducidad. 3. Hacer inspecciones visuales para poder darnos cuenta
si no hay algún defecto que de manera visual podamos identificar y asegurarse que la válvula abra a un lugar seguro. Recuerda que en una de las fotografías iniciales veíamos que la válvula tiene una rosca interna para poder conectar un tubo que mande el desfogue a alguna parte, dependiendo de alguna situación en particular. Con esto llegamos al final de este video. Yo te invitaría a que tú mismo fueras a revisar tu instalación de la tubería de llenado y constates qué tipo de válvula de seguridad tienes y si no cae en alguno de los errores que te he mostrado. Finalmente, te invito a que te suscribas a mi canal, te invito a que actives la campanita para que te enteres cuando lleguen nuevos videos y la parte que siempre es importante para mí, que lo compartas. Compártelo con cualquier persona que creas que le pueda interesar. Nuevamente, gracias.